Carlos Blanco es uno de los intelectuales más interesantes de la última década. Él es filósofo, teólogo, científico y escritor. Y recientemente, en una conversación con Jordi Wild en su podcast, ha manifestado que primero era católico, pero que luego se hizo agnóstico. Da sus razones y hoy vamos a analizarlas. No porque Carlos diga tonterías, que no las dice, sino porque un hombre de esa inteligencia merece una respuesta astuta desde el cristianismo. Carlos Blanco se hizo muy famoso en España por ser un niño prodigio y por aparecer en programas de televisión debatiendo con adultos como si fuera uno más. Para que os hagáis una idea, él escribió su primer artículo científico con solo 13 años. Cuando yo tenía esa edad, mi única preocupación era encontrar a Yoshi y a Luigi en el Super Mario 64. Para quienes no me conocéis, soy Miguel Palomo y como Carlos Blanco soy profesor de filosofía a nivel universitario. Tenemos más cosas en común. Por ejemplo, nacimos el mismo año y ambos hemos sido investigadores visitantes en Harvard. Pero algo nos diferencia, nuestra visión sobre Dios, y esa diferencia la vamos a analizar en 5 errores que comete Carlos. Vamos a ello. Número 5. ¿Qué es Dios para Carlos Blanco? Sería otro tema. O sea, yo por eso me planteo qué es Dios. Para mí sería el límite asintótico en las aproximaciones que la mente humana podría, y una mente superior a la humana podría tener a la realidad absoluta. Hasta que no tuvieras una mente infinita no tendrías el sistema infinito. Estoy convencido de que no habéis entendido lo que quiere decir, pero no os preocupéis porque para eso he venido, para explicároslo. Imagina dos líneas, una recta que representaría a Dios y una curva que representa a los humanos y que se acerca infinitamente a la línea recta sin tocarla nunca. Nos vamos acercando a la realidad absoluta conforme nuestra inteligencia crece, pero nunca llegamos. Dios sería el punto de llegada imposible, el límite matemático al que apunta la serie de números, pero que ningún término alcanza. Bien, la imagen es bonita, pero tiene dos problemas que no son menores. El primero, Carlos está confundiendo el conocimiento de Dios con Dios mismo. Que yo no pueda conocer toda la realidad no dice nada sobre si Dios existe o no. Son dos preguntas distintas. De hecho, la imagen implica que él está viendo ambas líneas desde fuera, desde un punto de vista objetivo. Pero si su imagen es real y nunca llega a ver la línea divina, nunca llega a ver a Dios, ¿cómo sabes que te acercas sin tocarlo? El límite que él señala habla de las cosas que podemos conocer como humanos. Es un concepto epistemológico. No habla de lo que existe de verdad, que sería un concepto ontológico, así lo llamamos en filosofía. Son cosas distintas. El segundo problema es más sencillo, pero más grave. Este Dios de la curva no hace nada, es una línea quieta que no se mueve, no crea, no ama, no se revela, no resucita a nadie. Es una abstracción matemática disfrazada de teología. Si Dios es solo el límite de lo que podríamos conocer, entonces la palabra Dios no está haciendo referencia a Dios, sino a nuestra ignorancia. En el cristianismo esa línea no se queda quieta esperando a que tú te acerques. Es Él quien se acerca, quien se revela y quien nos llama. Llamar a Dios, el límite asintótico de la realidad absoluta, es poético, pero no funciona. A este error le doy una poesía sobre 10. Las flores son rojas, el cielo es azul. El límite asintótico un sinsentido. Y Dios sigue ahí, aunque no lo veas tú. Número 4. Reducir el cristianismo a ética. Y entonces me he quedado más con el sermón de la montaña, podríamos decir, ¿no? Con el mensaje central de Jesús en las bienaventuranzas y ciertos principios éticos. Ni siquiera Jesús para mí es definitivo, ni Buda, ni nadie. O sea, al final siempre tenemos que seguir buscando la esencia del cristianismo. Para mí sería la capacidad de crecer espiritualmente mediante el amor, ¿no? O sea, y entonces eso yo creo que es un mensaje universal y crecer en todas las dimensiones, pero o sea, yo el cristianismo lo veo como un idealismo, como un gran humanismo idealista. Sí, quedarse con el sermón de la montaña y descartar a Jesús como lo definitivo, me parece que algo así no cuadra. El mismo Jesús que da el sermón de la montaña dice ser el Hijo de Dios, dice perdonar pecados y anunciar su resurrección. C.S. Lewis lo explicó muy claramente. No puedes quedarte con las bienaventuranzas y tirar el resto como si fuera un embalaje inservible. Si Jesús era un gran maestro de moral, entonces necesariamente es Dios. Y me explico, ¿te imaginas a un gran maestro de moral que decía mentira? Si su moral es buena y verdadera, entonces no mentía. Y si no mentía, entonces tienes que aceptar que Jesús es quien dijo ser. Aquí hay un error de comprensión del cristianismo. Carlos dice que la esencia del cristianismo es crecer espiritualmente mediante el amor. Suena genial, pero es falso. La esencia del cristianismo la enuncia Pablo sin rodeo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Sin ese hecho, la resurrección, el sermón de la montaña es un bello poema que en realidad no serviría para nada. A este error le doy un 3 sobre 10. El 3 es por aceptar el sermón del monte, aunque sea solamente porque dice cosas bonitas. Número 3. La presunción del ateísmo. Que
A ver, es verdad que la carga de la prueba recae en el que dice que existe Dios, ¿no? En el que lo afirma. Digamos que habría una presunción de ateísmo en parte. Evidentemente, si tú me dices que existe un unicornio en la otra habitación, pues me lo tienes, muéstramelo. Claro. Vamos, que la opción por defecto es ser ateo y que quien diga que Dios existe es él quien tiene que demostrar algo. El ateo no tiene que demostrar nada. Eso es falso. Tanto ateos como cristianos tienen que demostrar su punto central. El teísta tiene que justificar a un Dios. El ateo tiene que justificar un universo que se sostiene solo, sin fundamento, sin razón de ser, surgido de la nada o existente desde siempre por pura casualidad cósmica. Él mismo afirma en el vídeo que quizá el universo existe porque sí, sin causa. Eso no es el pensamiento por defecto para nada. Si el universo es así, hay que demostrarlo. Y para justificar su visión, Carlos pone el ejemplo del unicornio. No es la primera vez que aparece este ejemplo, ya salió en el vídeo donde refuto a la gata de Schrödinger que os dejo aquí. Y ahora vais a entender perfectamente por qué sale siempre el unicornio en estas conversaciones. Carlos dice, si tú dices que existe un unicornio en otra habitación, demuéstramelo. Lo gracioso con este ejemplo es que siempre se utiliza algo que todos sabemos que no existe, como el unicornio. Por lo que la propuesta, ese demuéstramelo, ya resulta absurdo desde el inicio. O sea que Carlos ya presupone que eso que queremos demostrar no existe por defecto. Pero Dios no es el unicornio de la habitación de al lado. Dios es la respuesta a la pregunta ¿por qué hay habitación? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? No se trata de preguntar por un objeto más dentro del universo. Se trata de preguntar por el fundamento del universo entero. Son preguntas de distinto nivel. Y el ejemplo del unicornio lo que hace, quizás sin darse cuenta, es ridiculizar al teísta. A este error le doy un rinoceronte sobre 10. Se parece al unicornio, pero al menos el rinoceronte existe. Número 2. El relativismo de las religiones. Incluso cuando era supercatólico desde niño, yo quería siempre estudiar pues la India, Egipto, China, otras religiones. Claro, otras formas de ver a Dios. Pero claro, esa diversidad de perspectivas me hizo también relativizar, contextualizar y ver, bueno, pues que hay muchas ideas del cristianismo que no son originales, que hay un proceso histórico, que luego muchas no son tan consistentes como parece cuando las analizas racionalmente. Aquí hay un error que se disfraza de apertura de mente, y es que la pluralidad de respuestas a una pregunta no implica que toda respuesta sea falsa. Por ejemplo, ¿os imagináis a alguien diciendo que la medicina es falsa porque existen la alquimia, la homeopatía y el curanderismo? Creo que nadie en su sano juicio afirmaría algo así. O también, que haya muchos bares haciendo arroz con cosas no invalida a la paella valenciana. Dicho de otro modo, la existencia de alternativas no es un argumento contra ninguna de ellas en particular. De nuevo, C.S. Lewis, que como Carlos conocía muy bien las religiones comparadas, señaló exactamente lo contrario, que los mismos temas aparezcan en religiones de culturas distintas y aisladas no desdice al cristianismo, sino que más bien sugiere que hay algo real que distintos pueblos han estado intentando alcanzar. Esto nos lleva a una diferencia crucial que Carlos pasa por alto. El cristianismo no es una cosmología ni un sistema ético que haya que comparar con otros sistemas éticos. Es una afirmación histórica concreta, que un hombre llamado Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día. Eso tiene testigos, eso tiene textos datables. Y ahora comparemos con otras religiones. El budismo te puede traer paz interior. El taoísmo te puede enseñar a fluir. Pero ninguna de esas tradiciones compite contra una afirmación histórica. Es decir, el cristianismo no se refuta encontrando otras religiones. Solamente se puede refutar demostrando que la tumba de Jesús estaba vacía. A este error le doy un buffet libre del hotel sobre 10. Hay de todo, está todo muy rico y al final no te alimenta de nada. Y llegamos al esperado número 1, el agnosticismo como postura superior. Ante esa abundancia de ignorancia y ese exceso de expectativas, prefiero mantenerme en el agnosticismo. Y llegamos al argumento central. Carlos presenta al agnosticismo como la postura más honesta, más valiente y más racional. Pero esto no es así. Veréis, hay dos tipos de agnósticos. Están los que no han dedicado esfuerzo en resolver estas cuestiones y se decantan por el agnosticismo por comodidad o por vagos, porque claro, no es nada importante todo esto, es solo el punto que define toda tu vida, toda tu cosmovisión y tu futuro. Vamos, nimiedades. Y también están, segunda opción, los que han reflexionado, estudiado mucho sobre estas cuestiones y no llegan a tomar partido. He conocido a muchísimos de los primeros y a muy pocos de los segundos. Puedo contarlo con los dedos de una mano. El caso de Carlos Blanco es el segundo, pero hay algo en común para todos los agnósticos. Prácticamente todos piensan que su posición es
intelectualmente superior a la de un creyente y a la del ateo. Y aquí está el problema. El agnosticismo no es una postura neutral por el simple hecho de estar en medio. Estar entre dos opciones no te hace más sabio que quienes han elegido una. El árbitro no juega mejor que los jugadores, simplemente no juega. Y cuando la pregunta es sobre el fundamento de tu propia existencia, no jugar también es una decisión, probablemente una decisión terrible. Vamos, que el agnosticismo es una postura extraordinariamente cómoda, no te compromete con nada, puedes admirar la mezquita y la catedral, quedarte con el sermón de la montaña y descartar la resurrección, definir a un Dios como un límite asintótico y seguir buscando indefinidamente sin llegar a ninguna parte. Es la postura perfecta para alguien que quiere todas las ventajas estéticas e intelectuales de la religión sin ninguna de sus implicaciones. Pero claro, hay una diferencia entre seguir buscando porque la verdad importa y seguir buscando porque nada te convence, porque quizá esperaba otra cosa de la religión, o porque quizá querías llegar a una conclusión y resulta que esa conclusión cambia tu estilo de vida y tu visión de las cosas. El propio Carlos lo reconoce sin querer, cuando dice que le cuesta creer por cuestiones científicas, filosóficas e históricas. Esas son exactamente las cuestiones que los apologistas llevamos 2000 años respondiendo. Que no le hayan convencido es legítimo. Que las declare irresolubles ya es otra cosa. A esta postura le doy un árbitro sobre 10. Muy respetado, está en el campo y lo ve todo, pero nunca mete un gol. Conclusión: Carlos Blanco es un tipo muy interesante al que le guardo mucho respeto, pero sus argumentos a favor del agnosticismo no soportan un análisis riguroso. En su vídeo veo a alguien con una inteligencia extraordinaria que paradójicamente usa esa inteligencia para construir una postura que no le lleva a ningún lado. Hay un constante yo creo, para mí, yo, y al final, en lugar de presentarnos datos razonables sobre Dios, Carlos nos deja solamente con su opinión. Es la opinión de alguien que sí es muy inteligente, pero que comete errores como todo el mundo y cuyos argumentos no le llevan demasiado lejos, ni hacia el ateísmo ni hacia el cristianismo. Pero aquí no nos interesan las preferencias personales, lo que nos interesa es la verdad. Y atención, porque Carlos Blanco dijo más cosas. En sus charlas dijo cuál es la mayor prueba a favor y en contra de la existencia de Dios. Esto da para otro vídeo. Si queréis que reaccione a sus palabras, decídmelo abajo en comentarios, os leo. Recordad que este contenido no lo vais a encontrar en ningún otro canal. Por eso no olvidéis suscribirse, darle like y comentar. Eso me ayuda mucho, es gratis y hará que cada vez seamos más y aprendamos más. Recordad que todo apunta a Dios.